Buenos días, hermanos. Muy buenos días a todos. Esperamos que todos estén bien. Qué gusto poderlos saludar de esta forma. Que Dios los bendiga a todos. Es un privilegio de poder juntarnos, aunque sea de esta forma digital, que podemos glorificarle a nuestro Señor juntos. Están bienvenidos. Y queremos invitarlos y recordarles a que hay grupos durante la semana donde nos estamos reuniendo siempre virtualmente, pero para poder mantener la comunión entre los hermanos, ¿verdad? Y les recordamos los lunes a las 7:30 de la noche, las mujeres, los hombres ya empezaron con su grupo de nuevo, martes a las 7:30 también, y los sábados está el grupo de jóvenes en la tarde, a las 3:30 de la tarde. Y también les recordamos que todos los días estamos teniendo oración a las 7:30 en el grupo de intercesión de la iglesia. Estamos juntándonos a orar por el país, por el mundo, por todos nuestros hermanos y pidiéndole que nuestro Señor siga obrando en nuestras vidas. Y también queremos recordarles que todos los miércoles a las 7:30 tenemos escuela bíblica. Son enseñanzas bastante importantes para nuestras vidas, así que por favor, únanse. Y solo para complementar, el grupo de intercesión también se reúne a las 5 de la mañana, entonces para que tengan los dos horarios en mente, ¿verdad? Los voy a invitar, hermanos, a que busquemos Salmo 89. Vamos a leer primero del 1 al 4 y luego del 11 al 18. Dice así: Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Versículo 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte en tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Amén. Amén. Entonces vamos a orar antes de empezar el tiempo de alabanza. Oremos. Padre Dios, seas glorificado, seas exaltado sobre todo, Señor. Gracias. Gracias por dejarnos acercarnos a ti, a tu presencia, para poder buscar tu rostro, Señor. Gracias. Gracias por cada familia de sembradores de vida. Gracias por cada familia que está viendo en este momento. Gracias por cada familia que tú has escuchado nuestras peticiones y has llegado, acudido a tu necesidad, Señor. Gracias. Gracias por tu amor que tú nos has mostrado en cada momento. Gracias por la obra que tú terminaste en la cruz, Padre, que nos deja tener vida y vida abundante. Gracias. Padre, en este momento queremos acercarnos a ti. Queremos alabarte, Padre. Te pedimos que tú nos escuches, que tú habites nuestra alabanza, que tú habites cada momento, cada palabra que hablamos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe en cada paso. Mientras escuchemos tu palabra, Señor, tú guíenos, Señor. Te amamos, Padre, seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, les invitamos a la adoración, al tiempo de adoración que
que tomemos este tiempo realmente escuchando las canciones y cantando juntos para nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Sentado en majestad, reinando tú estás. Tu gracia puedo ver, me acerco a tus pies. Tu amor y tu bondad mi vida sostendrá. Mis manos alzaré, a ti me rendiré.
Deseo tu presencia, ante ti me rindo. Quiero estar contigo, más de ti. Por pruebas pasaré, mas en tu amor persistiré. Tú has estado en mi lugar, en ti puedo confiar. Hoy y para siempre quiero conocerte. Muéstrame tu gloria, más de ti. Deseo tu presencia, ante ti me rindo. Quiero estar contigo, más de ti. Deseo tu presencia, ante ti me rindo. Quiero estar contigo, más de ti. Te quiero ver, muéstrame más de tu amor, más de tu amor. Te adoraré, tu rostro yo buscaré, Dios te buscaré. Quiero ver cómo mueves las montañas, muévete en mi interior. Seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo inesperado, en la sombra de tu caminar. Tus pasos seguiré. Me invitaste a tu mesa, junto al pozo te encontré, me buscaste, siempre estás.
seguiré. Cavándonos al perdido, mis pasos siempre guiarás con tu gracia. Eres siempre fiel. Tú eres siempre fiel. Corazón, quiero ver cómo mueves las montañas. Muévete en mi interior. Seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo inesperado, en la sombra de tu caminar. Y no temeré, yo confío que tú eres fiel, pues muévete y te adoraré. Dios, me aferro a ti, lista para lo que venga, para lo que tú harás, Dios. Explicar tu amor o descifrar quién eres, Dios. Pero al pensar en lo que hiciste tú por mí, sé que tu gracia me guiará. Tu corazón, quiero ver cómo mueves las montañas. Muévete en mi interior. Seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo inesperado, en la sombra de tu caminar. Y no temeré, yo confío que tú eres fiel, pues muévete te adoraré. Dios, me aferro a ti, lista para lo que venga, para lo que tú harás, Dios. Tus pasos seguiré. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Este domingo terminamos con Gálatas para prepararnos para un nuevo tema para el siguiente domingo. Y el libro que vamos a empezar se llama Filemón. Es la carta del apóstol Pablo a su amigo Filemón. Y es excelente. Y nuestra oración es que Dios abra nuestras mentes y corazones para escuchar y recibir su palabra. Amén. Amén. Escuchemos. Buenos días, qué bueno estar con ustedes hoy, en esta mañana, para compartir y para meditar y para celebrar juntos al Señor. Hoy vamos a terminar, después de varios meses, la carta de Pablo a los Gálatas, y estamos contentos no porque estemos terminando, sino porque terminamos de estudiar un libro juntos y porque vamos a comenzar otra carta de Pablo
la carta de Pablo a Filemón, y que tiene una serie de mensajes que nos van a retar. Vamos a estar hablando sobre el perdón y las relaciones, pero creo que era importante que pudiéramos concluir la carta de Pablo a los Gálatas, y vamos a centrarnos en un pasaje en Gálatas 6:14 que creo que resume perfectamente lo que Pablo ha estado diciendo durante toda esta carta, y el mensaje central de la carta, y lo que Pablo está queriendo transmitirle a los Gálatas, los cuidados que deben tener y lo que verdaderamente importa. Así que vamos a estar meditando en ese pasaje, y quisiera que me acompañaran a abrir sus Biblias en Gálatas 6:14. Vamos a entrar poco a poco a ese versículo. Dice Gálatas 6:14, lo vamos a leer y luego vamos a entrar al estudio. Dice: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Un pastor conocido dijo acerca de este pasaje: si hay algo que define la vida de un hombre, es aquello en lo que ese hombre se gloría, aquello que exalta por encima de todas las demás cosas. Todo hombre que se gloría en algo, en alguna habilidad en particular, en alguna posesión, en su ascendencia familiar, en las personas que conoce, en el conocimiento que posee, en los logros que ha alcanzado. Algunos hasta se glorían en su maldad. Y eso es para este predicador, para este pastor, lo que define la vida de un hombre. Es aquello en lo que se jacta, en lo que se gloría, aquello que le pone valor y lo que le atribuye valor, y que ese valor le agrega valor a su propia vida, y lo que exalta por encima de las demás cosas. Otra vez, todos los hombres se glorían en algo. Todos nosotros buscamos algo que nos dé esa seguridad y esa validación. Como decía este pastor, en posesiones, en su ascendencia familiar, en sus logros, en sus propiedades, títulos, logros académicos, conocimiento, incluso en lo malo o en lo que no tienen. Y leyendo este pasaje quisiera que meditáramos sobre lo que nosotros nos gloriamos, que es en qué cosas nosotros ponemos ese valor o qué cosas exaltamos por encima de todas las otras cosas. Porque el apóstol Pablo va a hablar de algo que él usa para gloriarse. Es lo único en lo que él puede atribuirle suficiente valor, que le da valor a su propia vida. Es la única cosa en la que él puede decir: esto es lo único que me importa. Así que hoy vamos a hablar de la cruz, de nuestra verdadera gloria. Pero creo que es importante que nosotros meditemos en lo que le da valor a nuestra vida. Así que si hay algo que define la vida de un hombre, es aquello en lo que se gloría, aquello que exalta por encima de todas las cosas. Decía otro predicador: tú no necesitas saber muchas cosas de la vida para hacer una diferencia duradera en el mundo, pero sí tienes que saber las pocas cosas grandes que verdaderamente importan, y entonces estar dispuesto a vivir y a morir por estas cosas. Las personas que hacen una diferencia duradera en el mundo no son las personas que han dominado muchas cosas, ¿sí?, sino las que se han dejado dominar por algunas cosas grandes. Si quieres que tu vida cuente, si quieres que las ondas producidas por las piedras que tiras al agua se conviertan en olas que alcancen el fin del mundo y permanecer por siglos y traspasar a la eternidad, tú no necesitas tener un coeficiente intelectual alto, no tienes que ser apuesto o tener riquezas, no necesitas venir de una buena familia o de un buen colegio. Tú tienes que saber algunas cosas grandes, majestuosas, invariables, obvias, simples, gloriosas, y estar incendiado por ellas. Cuando este pastor habla de saber algunas cosas grandes,
Es claro que no se refiere a los logros que tenemos, que Él se está refiriendo a las cosas eternas. Si realmente queremos ser definidos por algo, tenemos que prestarle atención a lo que verdaderamente importa y dejar que eso se apropie de nosotros y nos dé un valor. Y dice al final, tú tienes que saber algunas cosas grandes, majestuosas, invariables, obvias, simples, gloriosas y estar incendiado por ellas, estar abrazado por estas cosas. Estas cosas son las que dominan nuestra vida. Y no se está refiriendo a pasiones, y no se está refiriendo a gustos o a disgustos, y no se está refiriendo a habilidades que tenemos. Este predicador se refería a las cosas eternas que cuentan. Este pasaje que vamos a estudiar hoy habla de esas cosas que nos deben consumir de tal manera, en un buen sentido, que nos deben transformar de tal manera, capturar nuestra mente y corazón de tal manera. Esta es esa verdad profunda que consume todo nuestro ser y nos lleva a actuar como consecuencia de esas cosas. Una de las cosas más terribles en la vida de un creyente es saber que no tiene propósito hacia dónde va, que su vida pasa igual todos los días, que se llama creyente pero no puede tomar una decisión radical y vital por Cristo, que no ha sido incendiado, que no ha sido consumido por el deseo de seguir fervientemente a Cristo. Una de las cosas más tristes es ver a un creyente que se deja abrazar y consumir por todas las cosas de afuera. Y cuando se pregunta qué es lo que realmente importa y tiene valor, qué es lo que realmente define su vida, qué es lo que realmente exalta por encima de todas las cosas, no sea la cruz de Cristo, no sea Cristo, sino sean otro montón de cosas. Por eso decía este otro predicador que no necesita saber muchas cosas de la vida para hacer una diferencia duradera. Pero el que hace una diferencia duradera es porque se ha dejado dominar por estas pequeñas cosas eternas que al final son maravillosas, que al final son gloriosas, que son obvias, simples muchas veces, pero que encienden el corazón de una manera tal y con una pasión tal que desborda todo nuestro ser. De eso vamos a hablar hoy. Este pasaje tiene esa particularidad, tiene esa capacidad de llevarnos a actuar, a ver la cruz de Cristo y actuar en consecuencia. Y el mensaje y el consejo y el deseo de nosotros hoy es que todos los que estamos aquí creemos en Cristo, meditemos en dónde está nuestro corazón, a qué cosas le atribuimos valor, qué lugar ocupa la cruz en nuestra vida diaria y cómo respondemos a eso. Este es un pasaje corto, sencillo, pero que tiene un significado muy profundo. Resume de manera perfecta todo el contenido de la carta de Pablo a los Gálatas. Si me preguntaran, o si me pidieran, no es que me estén preguntando, pero si me pidieran resumir la carta de Pablo a los Gálatas en 2 versículos, o usar 2 versículos para resumir la carta, creo que usaría 2 pasajes que son importantes de los que vamos a hablar hoy, que creo que son mis favoritos también. Creo que el primero sería Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque ese es el mensaje central del Evangelio. Y el otro sería 6:14. ¿Sí? Este pasaje que vamos a estudiar, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estos 2 pasajes creo que resumen perfectamente el sentido que Pablo quería trasladar, lo que significa el Evangelio. La vitalidad de la vida del creyente está en estos 2 pasajes. Así que hoy vamos a estudiar eso y quisiera retarlos. Quisiera que fuéramos retados para estudiar este pasaje, dejarnos absorber y abrazar e incendiar por estas verdades. Y lo que significa el propósito de la vida del creyente como consecuencia de la obra de Cristo. Así que vamos a entrar al pasaje, lo vamos a leer otra vez más y luego vamos a entrar. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol Pablo,
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este pasaje contiene 3 momentos en la vida del apóstol Pablo que nos pueden hablar a nosotros hoy y que deben o deberían definir nuestro caminar con fe. Definir lo que somos como creyentes. Este es un pasaje que define nuestra vida y propósito. Creo que nos ayuda a aferrarnos a cosas que son sublimes y gloriosas, como decía el otro predicador, que nos orientan radicalmente hacia dónde va nuestra vida. Muchos creyentes hoy creo que necesitamos ser retados a vivir marcados por estas cosas. Para Pablo, lo que marcó su vida de una manera profunda y radical es la vida de Cristo. Es la obra de Cristo, es la cruz de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿será que esto es así para nosotros hoy también? Creo que la pregunta obvia y valedera en este momento y en este punto es, ¿en qué nos gloriamos? ¿En qué es lo que el creyente debe gloriarse? Todo el que se precia de seguir a Cristo, ¿en qué debe gloriarse? ¿A qué le debe atribuir más valor que a cualquier otra cosa? A tal punto que todas las decisiones de su vida pasan por esta cosa que tiene tanto valor. Y aunque la respuesta parezca obvia para todos, porque podríamos responder, obviamente es Cristo, esta pregunta debería de ponernos a pensar y a meditar profundamente sobre nuestra vida, nuestras motivaciones, nuestras acciones, nuestras actitudes. Podemos usar esta pregunta de manera superficial, como un diagnóstico más o menos de nuestro estado espiritual. Cuando le preguntan a alguien, ¿en qué te glorías? ¿A qué le atribuyes más valor? Podría ser como un diagnóstico de nuestra vida espiritual. Y aunque parezca fácil contestarla, realmente si hiciéramos un examen de corazón, nos daríamos cuenta que la respuesta es mucho más profunda que solo eso. Así que podría ser una pregunta diagnóstica de nuestra vida espiritual, de nuestro estado, pero es más profundo. Si Cristo no es todo en nuestra vida, entonces realmente Cristo no es nada para mí. Y eso tiene un significado bien profundo. Si yo no estoy dispuesto a admitir y yo no creo y no le atribuyo a Cristo el valor supremo en mi vida, entonces Cristo no significa nada para mí. Suena muy tajante y muy radical, pero quisiera que pensaran hoy si Cristo realmente es todo en su vida. Si Él significa todo lo que decimos que significa, si entendemos las implicaciones de decir que Él es todo en nuestra vida, si nosotros le atribuimos a Cristo el valor supremo en toda nuestra vida, ¿será que para nosotros realmente eso es? ¿Será que vivimos esas implicaciones? ¿Será que realmente Cristo es todo? Porque si Él no es todo, entonces realmente Él no es nada en nuestra vida. Parece obvia la respuesta, pero nos debería hacer pensar y hacer un autodiagnóstico de cómo está nuestro estado espiritual. Entonces, esta carta tiene 3 momentos. Este pasaje en esta carta tiene 3 momentos. Mientras el apóstol está describiendo lo que es lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, qué es a lo que Él le atribuye valor, qué es lo que a Él no le atribuye valor y por qué razón lo hace. Vamos a ir descubriendo estos 3 momentos en la carta o en el pasaje. El primer momento, lo lejano, le puse así lo lejano, lo que debería estar lejos de nuestra vida. Cuando ustedes leen con atención, Pablo comienza diciendo, lejos esté de mí, lejos esté de mí. La frase que en la Biblia que todos estamos leyendo se traduce como lejos esté de mí. Para el apóstol Pablo, cuando le escribe, es una forma enfática de negación que lleva la idea de algo que es inconcebible, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno va a Romanos 3:3, Pablo se pregunta si la incredulidad de los judíos habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y Pablo responde, en ninguna manera. Esa frase, en ninguna manera, es la misma o el mismo tipo de negación enfática. Lejos esté de mí, ¿sí? Dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La mera posibilidad de que Dios pueda ser infiel a sus promesas es algo que Pablo rechaza con todas sus fuerzas, algo que es totalmente absurdo. Era inconcebible para el apóstol Pablo la idea de que él pudiera poner su orgullo y su confianza en otra cosa, o su confianza
en otra cosa que no fuera la cruz de Cristo. Ahora, recordemos que Pablo está escribiendo en el contexto en el que los judaizantes están tratando de hacer que los gálatas, si escucharon la mayor parte de mensajes, giraba en torno a los judaizantes tratando de obligar a hacer a los gálatas algo que no era correcto, agregarle algo a la salvación, hacer algo para ganarse el favor de Dios. Entonces, ante la constante presión de los judaizantes para hacer que los gálatas confiaran en algo más que solamente en Cristo, Pablo responde de esta manera. Para los judaizantes la cruz no era suficiente. El mensaje de salvación, de esa salvación por gracia, por fe en Jesucristo, no era suficiente. Parece que estos estaban tratando de obligarlos a hacer algo más. Era la salvación más algunas obras o algunas otras cosas o algunos ritos. De alguna manera estaban diciendo que el sacrificio de Cristo no era suficiente y que podían hacer más perfecta su obediencia para ganar el favor de Dios. Pero Pablo rechaza enfáticamente esta idea de la salvación por gracia más algo más. No era solo por gracia solamente para los judaizantes, era algo más. Y Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Esa negación enfática es, no puedo concebir que yo voy a poner mi confianza en algo que no sea, que yo le atribuya un valor a algo que no sea Cristo. Es rechazarlo, es decir, no es posible. Pablo no podía contemplar en su cabeza la posibilidad de que para él había algo más valioso que Cristo. Ahora, ¿se recuerdan que hablamos de Pablo, del que se jactaba de su herencia, de su ascendencia, de su educación, de su posición social? Antes de Cristo, Pablo era alguien que se jactaba de todas estas cosas. Y ahora, habiendo conocido al Señor, dice, pero lejos esté de mí, muy lejos, radicalmente opuesto. No hay nada a lo que yo pueda atribuirle más valor que a Cristo. Otra vez, para los judaizantes la cruz no era suficiente. Al parecer habían otras cosas para satisfacer o llenar las expectativas de los gálatas, para hacer más perfecta su obediencia. Pero Pablo les hace ver constantemente que eso era una distorsión completa del mensaje del Evangelio. No tenemos nada que añadirle a la obra de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para la plena salvación de todos. Así que, aparte de la obra de Cristo y su obra redentora, no necesitamos nada más. Por eso, otra vez las palabras de Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese es el primer momento. Pablo está diciendo, hay algo que tiene que estar lejos de mí y es la remota posibilidad de que yo pueda atribuirle un valor a algo que no lo tiene. Ahora, en la vida práctica, en la vida diaria, nosotros le atribuimos valor a muchas cosas, más que a la obra de Cristo. Porque la vida va cobrando su curso y la fe va quedándose relegada a un segundo lugar. No tengo tiempo para la fe todos los días, se nos olvida. A veces hay cosas que son tan apremiantes que se nos olvida. Hay gente que le da valor más a su familia, hay gente que valora sus posesiones por sobre todas las cosas. Otra vez su conocimiento, su ascendencia, su herencia. Y como decía el predicador al principio, uno conoce la vida de un hombre o qué lo define por aquello a lo que le da el valor. Entonces, quisiera que hiciéramos un examen, un autoexamen acerca de a lo que nosotros le entregamos valor. Quisiera que pensáramos por un momento en todos los aspectos de nuestra vida, o por lo menos los que tenemos más presentes, y pensar a qué le estamos atribuyendo tanto valor, tanta importancia en nuestra vida, que nos jactamos de eso, que lo usamos para validarnos nosotros mismos. Y pueden hacer una lista mental y preguntarse a qué cosas le estoy entregando valor. Puede ser desde su trabajo hasta su familia, pasando por todas estas cosas.
Y si nosotros al responder esas preguntas nos damos cuenta que Cristo no es... Ahora no respondan Cristo como diciendo esa es la respuesta obvia de todos, porque quisiera que hicieran un verdadero autoexamen. ¿Será que mis ocupaciones, mis responsabilidades es a lo que le entrego valor? ¿O realmente es la cruz de Cristo y sus implicaciones? Entiendo que Cristo es suficiente, que no necesito nada más. A veces estamos tan corridos y ocupados que necesitamos hacer algo para hacer parecer que estamos agradando a Dios, porque de lo contrario parece que no estamos trabajando lo suficiente, que no estamos esforzándonos lo suficiente. Así que quisiera que pensáramos por un momento a qué le entregamos valor. Y yo quisiera que la respuesta de todos nosotros fuera, pero lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea la cruz. Así que el primer momento es pensar qué es lo que tiene valor en nuestra vida. ¿A qué cosas debemos alejar de tal manera de nuestra vida? Porque ahora les damos un valor inmenso y supremo y nos están afectando nuestra identidad, están afectando nuestras relaciones, están afectando nuestra fe, todo lo que nos rodea. Ese es el primer momento. Pablo decía, lejos esté de mí. Es absurdo, es inconcebible pensar que yo pueda atribuirle valor a otras cosas que no es Cristo. ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestra vida hoy? ¿Qué valor ocupa Cristo en nuestra vida hoy? Esa quisiera que fuera la forma en la que nos preguntamos constantemente, que nos evaluamos constantemente, que nos predicamos el Evangelio constantemente. Ahora hay un segundo momento. En este pasaje de Pablo. La motivación de Pablo, la razón de su jactancia o el motivo de su jactancia. El famoso predicador Martin Lloyd-Jones le llama a este texto la prueba de fuego del cristianismo. Este pasaje de Gálatas 6:14 es para muchos la prueba de fuego del cristianismo. ¿Quieres saber si una persona realmente es cristiana? Pregúntele qué piensa acerca de la cruz. Porque el verdadero cristiano se gloría en la cruz, mientras que el resto de los hombres tropieza con ella. De hecho, los creyentes se glorían en la cruz por la misma razón que los no creyentes la aborrecen. Ahora, ¿qué es lo que la cruz de Cristo representa para nosotros? Esa creo que es la pregunta. Si este pasaje es la prueba de fuego para el cristiano, entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que la cruz de Cristo representa para mí en este momento? Pregúntense qué piensan acerca de la cruz. ¿Qué es para cada uno de nosotros? Una pregunta otra vez sencilla que podría ser de diagnóstico, pero que desentraña un contenido bien profundo en su respuesta y más profundo de lo que estamos dispuestos a aceptar o de lo que pensamos. La cruz representa muchas cosas. Para el mundo, para los creyentes, para los no creyentes, representa muchas cosas. Para algunos, la cruz es un símbolo solamente. Podemos ver la cruz como un símbolo religioso, que representa ciertos ideales o ideología, e incluso un símbolo político. Para algunos la cruz es un símbolo político. Hoy hay naciones que se definen y se debaten entre saber si son cristianas o no cristianas, pero no necesariamente porque entienden las implicaciones de la obra y la vida de Cristo en sus propias vidas y en la vida de su nación, sino porque representa ciertas ideas, y eso es peligroso. Es un símbolo, para algunos es un símbolo de libertad, para otros es un símbolo de esclavitud, para algunos es un símbolo de liberación de los oprimidos, para otros es el símbolo que ha oprimido a muchos por siglos. Hasta leer un poco la historia de la conquista y saber que la cruz fue el símbolo de la opresión para muchos. Eso podrían decir algunos. La gente puede ver que la cruz es algo poderoso e incluso sobrecogedor, que es algo tan sublime. Pero eso no significa que estas personas entiendan lo que en realidad significa o están dispuestos a aceptar lo que en realidad la cruz es. Si la usamos como un símbolo,
no necesariamente tendremos que entender sus implicaciones, ni tenemos que aceptar su mensaje y sus demandas. Por eso es que es más fácil usarla como un símbolo. Para otros, la cruz es algo que deben negar enfáticamente. ¿Sí? Tan enfáticamente como la negación del apóstol Pablo hace un momento, cuando dice, lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea la cruz. Para algunos es lejos esté de mí la cruz. Porque el problema es que la cruz representa o niega todo, o sea, niega todo lo que significa el orgullo humano, o es todo lo opuesto al orgullo humano, que nos hace sentir tan fuertes y poderosos. Para algunos la cruz es algo de lo que hay que correr completamente, o porque era un símbolo opresor, o porque la cruz en sí misma representa el botar todo el orgullo humano y depender de un Dios que no vemos, que es soberano, que es omnipotente, de un Dios a quien le debemos entregar cuentas. Ese orgullo humano es el que nos hace sentir seguros, entonces la cruz nos hace sentir inseguros. Yo he escuchado a la gente decir, es que es ridículo que tengamos que, cuando predicamos hay que decirle a la gente que son pecadores. ¿Por qué le tenemos que decir todo lo malo que son, cuando podemos decir todas las cosas buenas que son? Y ese es el punto que nos aparta completamente de muchos. Mientras nosotros nos acercamos, los creyentes, a la cruz porque nos dice exactamente lo que somos, hay personas que se alejan precisamente por eso. Ese es el problema de la cruz. Porque el que la niega porque representa todo lo opuesto a su orgullo, que lo hace sentir. Déjenme ejemplificarles cómo se ve ese orgullo humano. Desde hace unos días hay una controversia. En Estados Unidos hay una pelea sobre derechos civiles, sobre grupos minoritarios que tienen ciertos derechos, y hay un grupo peleando por esos derechos y otro grupo diciendo que estos derechos se pasan sobre los derechos de alguien más. Ahora no voy a entrar en toda la controversia porque no es este el lugar y el espacio, pero me interesa una frase que surgió de uno de los representantes que están discutiendo esta cuestión de derechos y esta ley. Otra vez, no voy a entrar en detalles, pero esto fue lo que alguien dijo. Dijo uno de los representantes del Senado, la voluntad de Dios no es asunto de este Senado. Ahora, alguien podría ver esto como un escándalo herético en el que se proclama abiertamente la rebeldía ante Dios, y en un sentido es así. Es escandaloso cuando alguien dice la voluntad de Dios no es asunto de esto. Aquí estamos muy aparte. Dios no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Bueno, en un sentido es escandaloso, pero no es raro, pero no es inconcebible, porque el hombre constantemente se ha tratado de quitar el dominio o la autoridad de Dios y la voluntad de Dios. Es decir, no nos importa la voluntad de Dios, es realmente un grito de rebeldía. Pero por escandaloso que pueda parecer, nosotros debemos recordar el Salmo 2, ¿verdad? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se juntarán los príncipes de la tierra diciendo, quitémonos las ligaduras de Dios, quitémonos de su dominio, básicamente es lo que está diciendo. Dios sigue estando en control al final, pero el hombre constantemente busca quitarse de ese lugar. Ahora, cuando sacamos a Dios de ese lugar, cuando quitamos a Dios de eso, estamos diciendo, bueno, Dios no tiene lugar. Y eso es el orgullo, porque alguien puede decir, no necesitamos de un ser más allá de nosotros para decirnos qué hacer, cómo guiar el destino de esta nación o de la humanidad. Y en general el ser humano cree que puede guiar el destino de su propia vida, de la propia humanidad. Así que en un sentido es escandaloso, pero cuando ponemos atención al fondo de toda esta controversia, nos damos cuenta que por un lado, la cruz es solamente un símbolo, una bandera que para algunos, para uno de los lados de esta controversia, para los que están peleando de un lado, la cruz es solo un símbolo, representa ciertos valores, una bandera que representa una ideología. Y para el otro lado, es un símbolo del que hay que deshacerse por completo. Representa un grupo de valores y un grupo de antivalores. Para ambos grupos, la cruz es solamente un símbolo. ¿Sí? O la cruz representa algo que realmente no es.
Eso es lo que quiero que vean. Al final le atribuimos ese valor a la cruz, pero no llegan a comprender la magnitud de lo que la cruz de Cristo verdaderamente es. Entendemos, por lo que Pablo nos dice en toda la carta a los Gálatas, que la cruz es mucho más que solo una ideología o una bandera o algo, o la ideología contraria de la que tenemos que huir. Que es mucho más que eso. Se trata de la salvación. La salvación del hombre no se encuentra en sus ideas, ni en sus programas políticos o educativos, ni tampoco en sus buenas obras. La salvación del hombre depende enteramente de lo que ocurrió hace cerca de 2000 años en esa cruz, en ese momento. Hubo un evento extraordinario que tuvo lugar hace 2000 años. Ese evento extraordinario tiene implicaciones para nuestra vida y es mucho más amplio que una pelea de ideologías y de valores o de no valores. La cruz de Cristo es mucho más profundo que esto. Si el Señor hubiera querido hacer una agenda política, hubiera sido muy diferente. Pero Cristo no es, ni vino a instaurar una agenda política, ni nada por el... Entonces, quiero que vean estas controversias, porque a veces nos perdemos en pensar quién, de qué lado estoy, de qué lado estoy. No tiene nada que ver con eso. Hay valores, por supuesto, que los cristianos tenemos y que respetamos y que consideramos y que vivimos. Pero no podemos reducir la cruz de Cristo a una de estas controversias, a una de estas peleas ideológicas. Es mucho más grande por lo que sucedió hace 2000 años en esa misma cruz. Donde quiera que encontramos a una persona que esté descansando en cualquier otra cosa para salvarse, que no sea la obra de Cristo y la obra que Él llevó a cabo por nosotros en esa cruz. Creo que estamos condenados a estar delante de una persona que no ha entendido verdaderamente el Evangelio. Como decía otro predicador, en otras palabras, el que no se gloría en la cruz no es cristiano o debería de repensar su fe completamente. Pablo decía, no voy a permitirme gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. La cruz era el centro de su vida, era el centro de su pensamiento, el centro de su ministerio, el centro de su pasión. Era todo lo que lo consumía, lo había abrazado completamente, lo había consumido en una manera. Y ahora Pablo vivía por eso. Por eso Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Gloriarse en la cruz significa que toda nuestra vida es un favor inmerecido. Es entender. Cuando uno se jacta de algo es porque le atribuye valor. Ahora, cuando me jacto en la cruz es porque le atribuyo el valor supremo que tiene. Y todo en la vida se desprende de esa gracia inmerecida. Ahora, la pregunta es otra vez, ¿qué es lo que nosotros vemos en la cruz? ¿Qué es lo que usted ve en la cruz? ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Cómo la vemos? Bueno, número uno, en la cruz vemos el amor inmerecido y la gracia inmerecida de Dios. Ese amor por el que amó al mundo y entregó su vida para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que ve los ojos a través de la cruz de Cristo ve el amor de Dios en cada momento de su vida. No me dejarán mentir ustedes. Si yo les pregunto, ¿por qué tienen todo lo que tienen? Muchos responderían que yo esperaría que todos respondiéramos por la gracia y el amor de Dios. Inmerecidamente Él nos ha entregado todo. Número 2, en la cruz de Cristo vemos el carácter santo de Dios y su justicia. Dios no podía permitir pasar por alto el pecado, solo así. Él tenía que castigar ese pecado que nos condenaba a estar separados por Él. Así que en Cristo, Él derrama su justicia sobre Cristo para pasar por alto nuestros pecados. Tener que ver a su Hijo morir en la cruz y derramar toda su ira sobre Él para que nosotros pudiéramos ser llamados justos. Entonces vemos el carácter santo de Dios. No vemos a un Dios arbitrario, no vemos a un Dios ausente, no vemos a un Dios despreocupado que no se involucra en los asuntos de la humanidad. Vemos a un Dios altamente preocupado, lleno de misericordia, lleno de amor, pero que es justo y que es santo.
Ninguno de estos atributos se contradicen. Están obrando armoniosamente, de manera que podemos ver a un Dios que es santo, que es justo, pero que es amoroso y lleno de gracia. En la cruz, los creyentes vemos la sabiduría del plan de Dios. Cuando Pablo entiende lo que significa el plan de Dios, bueno, no lo entiende completamente, por eso escribe Romanos 11:3, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios? Dice después: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Es imposible entender todo el consejo, toda la manera en que Dios obra, pero podemos ver su sabiduría profunda y grande en la salvación. Su plan es eternamente sabio, profundamente sabio. No tiene ni un solo error. Nada de lo que ha pasado ha sido al azar o ha sido por equivocación o para enmendar algo más. Todo está dentro de ese plan maravilloso. Y Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Un Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de justicia, de santidad, pero un Dios que es eternamente y profundamente sabio. En la cruz vemos morir nuestro pecado. El que se ve en la cruz, el que ve la cruz, entiende lo que significa morir a uno mismo. Todas nuestras fallas, ansiedades, dolencias, equivocaciones, errores, pecado, defectos, se quedaron en la cruz. Había un himno de chiquito, me gustaba escucharlo, decía: en la cruz, en donde primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe en donde vi a Jesús, y siempre feliz por él seré. Las manchas, esa imagen de lavar mis manchas en la cruz, me marcó para toda la vida. Me marcó completamente. Estaba dejando lo peor de mí, todo lo que representa mi pecado, mi rebeldía, todo lo malo que tengo dentro de mí como consecuencia del pecado. Todo eso que está ahí, todo lo que es despreciable, todo lo que asustaría a otras personas, todo mi egoísmo, lo lavé en la cruz, lo dejé a los pies de la cruz, se quedó ahí para siempre. Y mi corazón fue limpio. Fue tomado y fue limpiado y purificado y cambiado. Y no tengo que caminar más con ese pecado y con esas dolencias y con esas frustraciones y ansiedades. Para mí la cruz es un despertar a una esperanza nueva. Por eso la pregunta es: ¿qué representa la cruz para mí? Es el lugar en donde puedo dejar todos mis fallos, todo mi pecado. Y despertar una esperanza que es diferente. En la cruz veo morir mi pecado. Para mí la cruz es eso. Para el apóstol Pablo era exactamente lo mismo. Vemos despertar la esperanza. En la cruz tenemos asegurada una herencia, que es descrita en 1 Pedro como una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Es ese despertar a esa esperanza, a una herencia diferente. Entonces, cuando preguntamos qué representa, qué significa, qué es lo que los creyentes vemos en la cruz, es exactamente eso. Es una vida completamente diferente, transformada, reanimada, reavivada, totalmente diferente a lo que éramos antes. El que caminaba con el peso del pecado y de sus fallas completamente han sido quitadas y ahora caminamos hacia una herencia que nos espera, hacia una esperanza, hacia un nuevo tipo de ser humano.
un nuevo Adán, caminamos hacia la estatura de la plenitud del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Entonces, todos los que cargamos todo nuestro pecado y nos lamentamos constantemente de todo lo que hicimos, de lo que no hicimos, hay un punto donde podemos dejar absolutamente todo y decirle a Cristo: Señor, tú eres mucho más para mí. De manera que puedo dejar todas mis cargas a los pies de la cruz y decir: ya no quiero llevar esto más, ahora quiero seguirte a ti. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay una estatura a la que quiero llegar. Ese era el segundo momento en el pasaje de Pablo, cuando él dice en este pasaje, el segundo momento es: ya no me glorío, es el primero, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es ese momento definitivo en nuestra vida que nos transforma y nos cambia. Pero Pablo termina en el tercer momento, el resultado de la vida de Pablo, la consecuencia de lo que sucede cuando él dice: me glorío en la cruz de Cristo. La cruz es esto para mí. El resultado para Pablo es esto: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo entendió que por causa de la muerte de Cristo en la cruz y de nuestra asociación con Él por la fe, nuestra relación con el mundo es totalmente diferente. Voy a repetir. Él entendió que por causa de la muerte de Cristo en la cruz y nuestra asociación con Él por la fe, nuestra relación con el mundo ha cambiado drásticamente. Antes de conocer a Cristo estábamos vivos para el mundo, pero muertos para Dios. Ahora estamos vivos para Dios, pero muertos para el mundo. Esa es la manera en que lo describe un predicador. Estábamos vivos para el mundo, muertos para Dios, pero ahora estamos vivos para Dios, pero muertos para el mundo. Y cómo es de doloroso ver que hay creyentes todavía que quieren vivir para el mundo, que les interesa más vivir por el mundo que vivir para Dios. Como dije antes, hay dos pasajes que resumen para mí todo el contenido de este libro. Gálatas 6:14, que es el que estamos estudiando. Pero esta parte donde Pablo dice: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, creo que es claramente explicada en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, es todo lo que somos se quedó ahí en la cruz. Y en ese momento, en el momento en el que yo fui crucificado juntamente con Él, que Él tomó mi lugar en la cruz, que yo dejé todas mis cargas en la cruz, que confié en la obra de Cristo, en ese momento yo estoy muerto para el mundo. Los creyentes debemos entender que ya no vivimos para el mundo por una sola razón. Porque Pablo dice: porque Cristo vive en mí. Ahora hay una vida en nosotros que no nos permite ser agradables o que no nos permite vivir para lo que antes vivíamos. Vivimos exclusivamente para Él. Entonces, el creyente verdadero le atribuye valor a la cruz, porque en esa cruz nuestra vida fue intercambiada y ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en esta carne, lo bueno, lo malo, lo alegre, lo feo, lo triste, lo que nos causa gozo y placer, todo lo que vivimos en esta vida, lo vivimos a través de la fe del Hijo de Dios que se entregó por nosotros, que dio su vida en la cruz. Hay una vida en nosotros que no nos permite vivir más para el mundo. Antes de conocer a Cristo, Pablo tenía muchas razones de jactarse. Estaba vivo para el mundo, era alguien para el mundo. Todos sus logros, toda su herencia, toda su ascendencia, todo lo que él era significaba algo. Su propio esfuerzo lo había llevado a un lugar.
Pero en el momento en el que Cristo se le aparece en el camino a Damasco, la vida de Pablo o su vida antigua ya no vale nada más. Pero ahora tiene algo de infinito valor en su vida, algo que tiene mucho más valor, por el que Pablo despreció todas las cosas, y es Cristo. Por eso dice, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, Cristo es ahora nuestra vida y quiere manifestarse en nosotros. Por eso dice después, nuestra vida está escondida en Cristo. No porque tiene miedo. Nuestra vida está segura en Cristo. Estos dos pasajes resumen perfectamente la carta a los Gálatas. Ahora quisiera terminar con estas preguntas. ¿Qué es lo que define nuestra vida? ¿A qué le entregamos valor en nuestra vida? ¿Qué significa la cruz de Cristo para nosotros? ¿Cuáles son las cosas que debemos alejar de nuestra vida? Como el apóstol Pablo, lejos esté de mí todas estas cosas, porque tengo algo de mucho más valor. ¿Y qué significa la cruz en mi vida hoy? La vida de Cristo nos ha otorgado una libertad sin precedentes. Tenemos libertad verdadera. Ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de la carne. Ahora nuestra vida le pertenece a Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo quisiera que pudiéramos todos decir como el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme en cualquier otra cosa que no sea la cruz de Cristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Los creyentes debemos entender que ya no vivimos para el mundo, que vivimos para Dios. Y aunque este mundo se ponga gris y horrible y cada vez más complejo, nuestra vida sigue estando escondida en Cristo. Nuestra vida debe ser vivida a través del Hijo de Dios, de la fe del Hijo de Dios, quien se entregó y murió por mí. Como quisiera que fuéramos alentados a vivir una vida transformada completamente, dedicada completamente a Cristo. Que le otorguemos a esa cruz el valor que realmente tiene, no como una idea, no como un símbolo. Es mucho más que eso, es nuestra vida, es nuestra eternidad, es lo que ha cambiado completamente y lo que puede cambiar al mundo. Es el combustible, el motor que nos hace caminar completamente, por lo que vivimos y por lo que morimos, por lo que dormimos y por lo que despertamos. Es Cristo nuestra vida. Todo lo demás ha perdido su valor ante el infinito valor de conocer a Cristo. Que el Señor nos lleve a vivir vidas en donde la cruz sea nuestra única gloria y razón de jactarnos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por la cruz de Cristo, que es nuestra gloria. Ayúdanos a gloriarnos en ti. Lejos esté de nosotros jactarnos de cualquier otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Te amamos, Señor. Transforma nuestras vidas. Enciende nuestras vidas. Llévanos, Señor, a transformar este mundo, porque el mensaje, el poder del Evangelio vive en nosotros y entendemos el valor de la cruz en nuestra vida y el poder de esa cruz. Gracias, Cristo, por la esperanza a la que hemos despertado por medio de esa cruz. Te amamos, Señor. Amén. 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 Gracias por conectarse. Les mandamos un abrazo. Y hermanos, al finalizar esta transmisión, les invitamos a conectarse en Zoom. Se les va a estar enviando el link para que tengamos Santa Cena juntos. Nos vemos al rato. Nos vemos. Adiós. Adiós.